Bueno, todos conocemos los relojes cucú, son relojes muy populares desde el siglo XVIII, los cuales, cada hora, la anuncian de una manera bastante peculiar, donde sale una pequeña ave, emitiendo un sonido, o a veces, se escucha una tonada, y otros más, donde salen pequeños muñecos haciendo cualquier cosa. Bueno, esta, es una de las pocas historias que se saben. Comenzaré a narrarla. Un familiar mío, había muerto, he ido a recoger sus cosas. Según mi madre, era mi bisabuela, pero yo jamás escuché de ella, ni recuerdo haberla conocido. Al llegar a su funeral, me acerqué a verla, para poder recordar un poco, pero mi memoria seguía sin reconocerla. Un rato más tarde, un sujeto se acercó con un extraño paquete, me lo entregó, y se marchó rápidamente. El paquete tenía mi nombre en él, se sentía algo pesado, y quería saber qué era aquello, pero decidí esperar hasta llegar a casa. Días más tarde en mi casa, abrí aquel paquete. Dentro, había una nota y algo envuelto, me dispuse a leer la nota aunque me ganara la curiosidad. La nota decía: este reloj siempre te gustó, espero que aún te guste, a mí me disgustaba mucho cada hora del día, pero espero que el problema, no sea el reloj, sino mi imaginación. No entendía la nota, a qué se refería con su imaginación, pero ahora sabía que era ese objeto en la caja. Al sacarlo observé que era un reloj cucú antiguo. Pero este, tenía diseños bastante extraños. Eran dos esqueletos cargando un ataúd, con extrañas escrituras en él. Además, todo el reloj era negro, a excepción de los números y las manillas. Eso no me atemorizó, al contrario, me encantaban ese tipo de cosas, y colgado en mi habitación se vería fantástico. Luego de un rato, mi padre lo ajustó, y lo colgó cerca de la puerta de mi habitación. Mientras estaba en mi computadora, esperaba ansioso que dieran las 5 de la tarde. Ya que, quería escuchar qué sonido emitía el reloj cada hora. Pasado el rato, faltaba un minuto para las 5. Me levanté, y me puse enfrente. Al dar las 5, se abrió una pequeña puerta en él. De ella salió una extraña ave negra, no emitía ningún sonido. Detrás de ella, había una misteriosa figura negra, que apenas se distinguía, mas no salía tanto como el ave. Empezó a escucharse una tonada bastante tétrica, y muy poco agradable para avisar una hora. Pero por alguna razón, recordaba esa tonada. Después de un minuto, esa música cesó. Decidí volver a hacer mis deberes. Una hora más tarde, sabía que ese reloj volvería a decirme la hora, me ponía algo nervioso, decidí pedirle a mi padre que lo cambiara a la sala, y como excusa, le dije que eso no me dejaría dormir, ya que sonaría cada hora, aunque la tonada no era para nada fuerte. Mi padre lo puso en el muro de la sala, faltando poco para las 6, decidí esperar a verlo una vez más. A las 6 en punto, el reloj volvió a abrir las pequeñas puertas. El ave salió, pero esta vez, no se escuchaba nada. Pero noté, que la figura negra que antes estaba lejos, se acercó más al ave esta vez. De pronto, detrás de mí, sentí un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Al mirar atrás, solo vi una sombra oscura correr hacia la cocina, quizás, solo fue mi imaginación. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré desde mi habitación, el reloj colgado en la sala, y faltaban unos cuantos minutos para las 11 de la noche. Me acosté y cerré mis ojos, pero, no tardó mucho, para que el reloj volviera a abrir sus puertas. Aquel ruido mecánico me hizo mirar a la sala. Estaba todo oscuro, pero podía distinguir claramente el reloj, miraba como el ave se quedaba quieta y aquella figura negra, se acercaba un poco más por detrás de ella. Al mirar hacia abajo, había una extraña figura oscura sentada en el sofá.
Me preguntaba si sería mi padre, que tenía insomnio nuevamente, pero, esa extraña figura, giró su cabeza hacia mí, aún en la oscuridad, sabía que esa silueta, no pertenecía a nadie que viviera en mi casa. Quedé realmente aterrorizado, sin poder moverme un poco, pero, pasado un minuto, y al cerrarse las pequeñas puertas del reloj, aquella extraña figura desapareció. Estaba nervioso, no sabía qué era lo que había visto. Cerré mi puerta con seguro, y me fui a dormir. Toda esa noche fue incómoda. Cada hora despertaba, ya que escuchaba algún ruido y sentía que alguien estaba al lado de mi cama. Sentía que mi cama se sacudía, no podía conciliar un buen sueño. Al día siguiente, mi familia se había ido de compras muy temprano. Me daba algo de miedo estar solo, en especial por lo que había pasado anoche, pero pensé que solo era mi imaginación. Estaba sentado viendo la televisión en la sala. De pronto, el reloj dio las 8 de la mañana. Aquella extraña ave salió nuevamente, no emitía ningún sonido. Y aquella extraña figura detrás del ave se acercaba aún más a ella. Ahora podía distinguirla, y parecía un hombre encapuchado. Mientras veía esas figuras, una sombra se posó fuera de mi casa, en las ventanas de la sala, unos extraños y brillantes ojos amarillos, penetraban las claras cortinas de mi sala. No me dejaban de mirar, pero aún así, decidí ver quién era. Al quitar las cortinas no había nada, más que la tranquilidad de mi vecindario. El reloj volvió a cerrarse nuevamente. Esto era bastante extraño, todas esas cosas raras, pasaban cada hora, y aún más raro, se acababan al cerrarse aquel reloj. Parecía una locura, pero sentía que el reloj provocaba aquello. Aún siendo escéptico en esas cosas, decidí estropear el mecanismo del reloj, para que no funcionara más. Lo volví a colgar en la pared, y me dispuse a hacer mis deberes. Pasado un rato, mientras recogía la sala, aquel reloj volvió a abrirse. ¿Cómo era posible? Si yo mismo atasqué su mecanismo. Empecé a asustarme. Mientras retrocedía, choqué con algo, me daba miedo voltear hacia atrás. Miré hacia abajo, y vi una sombra de un hombre extendiendo sus brazos hacia mí. Corrí rápidamente hacia la puerta, cuando mis padres llegaron y me vieron temblar intentando llegar a la puerta. Les conté a mis padres todo lo que pasó, ellos no me creyeron. Pero logré convencer a mi padre que quitara aquel reloj. Estaba un poco más tranquilo sabiendo que ese reloj ya lo habían quitado de esa pared. Esa misma noche, empecé a escuchar aquella melodía que el reloj omitió solo una vez, sonaba demasiado fuerte, pero me sorprendía que nadie más se quejara de aquel ruido. Decidí ver qué pasaba. El reloj estaba colgado nuevamente en la sala, el ave salió nuevamente. Aquella figura encapuchada se acercaba más y más al ave. Miré hacia mi lado y, allí estaba, aquella figura sentada a un lado mío. Solté un horrible grito, despertando a mi familia. Mi padre me había castigado, creyó que yo volvía a colgar aquel reloj. Mi padre y mi madre decidieron dejar el reloj colgado en la sala. Pasaban los días, y yo, no lograba conciliar el sueño. Cada hora algo me despertaba, ahora no solo eran ruidos, era una voz que me decía, es hora. Solo dormía en lapsos de una hora, me sentía débil y sentía que perdía la cabeza. Aquella figura cada día, se acercaba más al ave. Sentía que cuando llegara a ella, algo malo me sucedería. Una noche más sin poder dormir, me levanté al baño a mojarme la cara. Mientras lo hacía me miraba en el espejo. Cuando miré nuevamente mi rostro, esa figura apareció en la esquina del espejo. Rompí el espejo de un golpe. Me seguían castigando más y más por hacer locuras como esa. Pasadas las semanas, esa figura misteriosa, no solo me hablaba, ahora, se empeñaba en hacerme daño. Ya me había cortado varias veces con objetos filosos, además, me había hecho tropezar, causándome algunas lesiones. Me harté de aquel reloj. Decidí tomarlo y quemarlo. Una tarde lo arranqué bruscamente de la pared. Lo arrojé al fuego. Todo había acabado. Esa noche me di cuenta de que no era así. Seguía escuchando aquella melodía tenebrosa. Me di cuenta de que el reloj estaba aún colgado en la sala. Nadie más escuchaba esa melodía. La figura está a punto de alcanzar al ave. ¿Qué pasará si la alcanza? Aquel joven fue encontrado sin vida, en su habitación, colgado de una soga. En su cama dejó una nota de suicidio, y decía: lo alcanzo, la figura ha alcanzado al ave. Ha venido a mí, me ha dicho, es hora de morir. No moriré en sus manos. Me quitaré mi vida, antes de descubrir cómo él me quitara la mía.
Espero que todo haya sido mi imaginación y no aquel reloj. ¿Y tú? ¿Sabes qué hora es?